Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy es domingo, día del Señor. Que tengas un excelente y bendecido domingo. La liturgia de la palabra del día de hoy, como todos los días, realmente es maravillosa. No me cansaré de decirlo porque es así. Y ahora, en este día específico, nuestra Madre la Iglesia nos da un alimento también muy sustancioso. Y esta es la palabra de Dios servida a nosotros para que podamos comer, devorar esta palabra bendita. Quisiera entonces explicar brevemente el pasaje del libro del Génesis, donde encontramos la oración de intercesión, pero luego pasaremos al Evangelio, donde juntamente con grandes santos, padres de la Iglesia, biblistas, intentaremos comprender un poquito más esta oración, el Padre Nuestro, según el Evangelio de Lucas, donde encontraremos 5 peticiones, a distinción del Evangelio de Mateo, donde se encuentran 7 peticiones. ¿Por qué 5? ¿Por qué 7? Ya explicaremos más adelante. Ahora comencemos con la oración de intercesión de este episodio de los 3 hombres que pasan junto a Abraham. 2 de ellos siguen de largo hasta Sodoma y 1 se queda conversando con Abraham. La oración de intercesión, como cualquier otra oración, primero es un diálogo, pero no cualquiera, sino un diálogo en humildad. Por eso es que Abraham comienza sus palabras reconociendo su poquedad. Entonces, para orar, uno necesita humildad. Justamente eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que solamente se puede orar en base a la humildad. Y con la humildad, entonces, la alabanza, el reconocimiento. Yo soy pequeño y tú eres el grande, el gigante, el inalcanzable que se ha hecho alcanzable. El inaccesible que se ha hecho accesible. Pasas junto a mí, Señor, y quieres hablar conmigo, te quieres comunicar conmigo, te quieres dar a conocer. Gracias, Señor. No lo necesitabas y sin embargo lo has hecho por amor. Abraham entonces entra en este diálogo y comienza a interceder. La oración de intercesión la explica de una forma magistral Santa Catalina de Siena. Y dice ella que la oración de intercesión no consiste tanto en que uno tiene que hacer algo por la otra persona, sino que tiene que orar y dejar a Dios que Él obre por medio de otras personas en la vida de esa persona por la que estoy orando o de aquellas personas por las que estoy orando. Eso es muy importante para no fatigarnos, no entristecernos y no preocuparnos sobremanera por el otro. Que tenemos que estar vigilantes, por supuesto, pero nunca llegar a un punto en que ya nos desanimemos. Por supuesto que no, hay que continuar. Por ejemplo, Santa Mónica, un caso muy conocido, orando por su hijo y a los 33 años logra su conversión y no lo hizo ella directamente. San Agustín, ¿a quién conoció? A San Ambrosio. Y por San Ambrosio, sobre todo, es que se consigue la conversión de San Agustín, porque ya dice el mismo San Agustín que al mirar a San Ambrosio, sobre todo cómo rezaba los salmos, su piedad, su adoración a Dios, eso le convenció, ¿no? Entonces es muy importante que cuando oremos, dejemos que Dios obre, y normalmente lo hace, según Santa Catalina de Siena dice, por medio de otras personas. Por ello encontramos en esta escena que estos 2 hombres que han continuado de largo son los que se encargan de salvar a Lot y a su familia por la oración de Abraham. No lo hizo Abraham directamente, sino otras personas. ¡Qué maravilloso! Y en estas 2 personas, que dicho sea de paso, se ven en ellos la figura de la Trinidad, tanto en el hombre que está hablando con Abraham y los 2 que van caminando. Eso quiere decir que Dios es el que actúa. Tú tienes que sencillamente confiar a esas personas a Dios. Tú tranquilo, ora con Dios y Dios mismo irá donde ellos y hará lo necesario para que ellos puedan entonces abrirse a Él mismo y salir de la situación en la que se encuentren. Confiemos en Dios. Ahora hablemos sobre el Evangelio. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para hablar convenientemente de esto tan grande, tan elevado, que los santos han hablado de esto por años y años y que se ha vuelto luego siglos para profundizar las peticiones del Padre Nuestro. Les pedimos también a los santos que nos inspiren
para que con su sabiduría, que es la sabiduría misma de Dios, hoy nosotros podamos entender un poquito mejor. Comencemos entonces haciendo la explicación de por qué hay una distinción entre este pasaje del día de hoy y el Evangelio de Mateo, que tiene este último 7 peticiones, pero en cambio el día de hoy en el Evangelio de Lucas solamente encontramos 5 peticiones. ¿Por qué? Eso lo explica San Agustín y dice lo siguiente. En el Evangelio de Lucas decimos: Padre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿no? Hasta aquí 2 peticiones, comenzando con Padre y luego 2 peticiones. La tercera típica que nosotros decimos, que es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, esta Lucas la ha omitido porque dice San Agustín que Lucas en estas 2 primeras peticiones ya se encerraba esta tercera, y es algo entendible, porque si nosotros santificamos el nombre de Dios y además pedimos que venga su reino, entonces ya se hace su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces por eso Lucas decidió omitir esa tercera petición. Luego continúa diciendo: danos hoy nuestro pan cotidiano. Luego, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Luego, no nos dejes caer en la tentación, y Lucas ya no menciona: y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque igualmente este último, líbranos del mal, está como explicando la petición anterior. Obviamente que si nosotros no caemos en la tentación, entonces no va a haber mal en la tierra, ¿no? Entonces, por esto, Lucas solamente nos ha brindado en su Evangelio 5 peticiones. Ahora analicemos cada una de ellas brevemente, pero con una profundidad que viene de la sabiduría de los mismos santos. Comencemos con Padre, que no corresponde, digamos, a las peticiones, pero es el preámbulo para la oración. Padre. San Agustín nos dice que antes de orar tenemos que alabar y reconocer a quien nos dirigimos. Por eso le decimos Padre. Y él dice: nosotros que éramos siervos hemos sido llamados ahora hijos. Nosotros que éramos nada delante de Dios hemos sido engrandecidos a tal punto que podemos mirar al cielo, levantar la cabeza y decir al infinito con voz de hijos lo que viene a continuación. Es que tenemos un alma que llega a la misma presencia de Dios. Esto es maravilloso. Por eso decimos Padre, pero también dice San Agustín que decimos Padre porque hay una distinción entre la paternidad que tiene Dios Padre en relación a Jesucristo y la paternidad que tiene Dios Padre en relación a nosotros. Por ejemplo, ¿recuerdas el pasaje de María Magdalena cuando se encuentra con Jesús resucitado? Y Jesús le dice: ve a decirle a mis hermanos que me voy a mi Padre y a vuestro Padre. Eso nos está dando una enseñanza de distinción entre la filiación que existe de Jesucristo en relación al Padre y de nosotros en relación al Padre, ¿no? Hay una relación distinta y eso hay que tenerlo muy claro. Cuando decimos Padre, entonces estamos diciéndole a Dios que hemos sido nosotros adoptados en Jesucristo y entonces ahora el Padre de Jesucristo es también nuestro Padre. Jesucristo es hijo del Padre por naturaleza. Nosotros somos hijos del Padre por gracia. No lo merecíamos. Nosotros hemos sido creados por Dios. En cambio, Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza. Dicho más teológicamente, ha sido engendrado desde toda la eternidad por el Padre. Por eso decimos Padre, para reconocer el abismo de diferencia, de distancia que existe entre los dos, y que sin embargo esta distancia entre aquel que habla, el Hijo humano, pecador, con su Padre, ha sido ahora reducida por la primera petición. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, nos dicen algunos padres de la Iglesia, que significa, por ejemplo, San Agustín, otro que no es padre de la Iglesia, pero que es un excelente librista, es Orígenes. Él nos dice, por ejemplo, conjuntamente con San Agustín,
que cuando decimos santificado sea tu nombre, hay que entenderlo de la siguiente manera. Primero, que hay muchos que no conocen el verdadero nombre de Dios. Dice, por ejemplo, Orígenes, que hay muchos que están alabando y adorando piedras, alabando y adorando objetos. Pues entonces, santificado sea tu nombre significa primero dar a conocer el nombre de Dios. ¿Para qué? Para luego amarlo. Porque cuando conocemos el nombre de Dios, conocemos a la persona. Y si conocemos a la persona, y Dios como es tan bueno, terminamos enamorándonos de Él y a amarle se ha dicho. Pero no solamente esto, sino que una vez amado, luego es santificado. Santificado entonces significa que ese nombre, esa persona reina en mi vida. No significa que yo voy a hacerlo más santo al nombre de Dios, por supuesto que no. Dios no necesita nada de nosotros para ser un poquito más grande y más santo, por supuesto que no. Significa que ese nombre santo ahora sea en mí. Es decir, que esa santidad de Dios se haga en mí, se obre en mí, sea en mí. El nombre de Dios esté como en mi existencia, a tal punto que entonces luego lo que yo haga también sea santo. Eso es maravilloso. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sería, ya que está siendo santificado tu nombre aquí, ya más no podemos imaginarnos cómo el reino de Dios ha de ser. Si aquí todo el mundo santificara su nombre, sería el mismísimo cielo aquí en la tierra. Lamentablemente eso no pasa y seguimos pecando. Y por ello pedimos, Señor, ese es nuestro ideal, ese es nuestro objetivo, que tu reino sea aquí en la tierra, así como es en el cielo. En el cielo todos te obedecen, en el cielo todos cumplen tu divina voluntad, que también nosotros entonces aquí en la tierra podamos cumplir tu voluntad para que el reino llegue a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestro país. Qué hermoso que un día podamos hacer efectivo aquel pensamiento, quizá ya olvidado, del reinado social de Cristo. Ya no se habla mucho de eso, pero es tan importante. El reinado social de Cristo significa que Cristo reine inclusive también en la política, reine en la sociedad, en todas las esferas de esta organización humana. Eso sería algo maravilloso. Si aquí no se cumple, pues será en el cielo. Y sin embargo le decimos, Señor, que venga tu reino, porque aun cuando quizá no se dé de una manera global, yo quiero que comience esto en mi corazón. Señor, venga tu reino, ¿no? Que venga aquí. Luego continuamos con la tercera petición de Lucas. Es maravillosa, San Agustín también lo explica. Comencemos haciendo una gran distinción del término original griego. San Agustín dice que el término que se utiliza aquí es epiousion, que significa una sustancia que está encima de cualquier otra sustancia, un alimento que está encima de cualquier otro alimento. Por eso decimos pan, pero este pan, repito, se refiere a una sustancia que está encima de cualquier otra sustancia. Es un pan que no se consigue en la panadería. Es un pan que no te lo puede vender a alguien que va en un triciclo por ahí en la calle. Es un pan distinto. Dice él, es el pan que nos alimenta sustancialmente. Y la sustancia de nuestra existencia, ¿cuál es? Nuestra alma. Por ella, entonces, tenemos vida. En consecuencia, la primera interpretación se refiere a la Eucaristía, el pan que nos ha sido dado, bajado del cielo, el mismo Cristo presente, viva y realmente en cada partícula de este pan consagrado. En consecuencia, decimos hoy, danos hoy, el pan cotidiano, el pan de todos los días. Eso quiere decir que estamos pidiendo en el Padre Nuestro comulgar todos los días, pero hay personas que ni siquiera van a misa los domingos. Estamos pidiendo comulgar todos los días. Señor, quiero recibirte. San Agustín dice, ¿por qué esperar tanto? Si tú comes todos los días para alimentar tu cuerpo físico, material, ¿por qué esperas tanto para nutrir tu alma espiritual? Esta petición nos refiere entonces a la Eucaristía. Pero San Cirilo también dice que extendidamente también integra esta petición lo que es necesario materialmente. Pero solamente en cuanto esto material
esté en continuidad, en ayuda a este alimento espiritual. Tengo que alimentarme para tener fuerzas para caminar e ir a la misa, ¿no? Tengo que tener fuerzas para caminar e ir al trabajo. Tengo que tener fuerzas para estudiar, para ser un profesional. Es decir, que también se incluye lo material, pero solamente en función de lo espiritual, que uno con esas fuerzas humanas pueda utilizarlas para llegar al objetivo espiritual. Eso es importante. La cuarta petición: perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esto, digámoslo así de sencillo y así de fatal. Si no perdonas a los que te ofenden, olvídate de que Dios te va a perdonar. No porque Él no quiera, sino porque tú estás haciendo un trato con Él y Dios respeta los tratos que hacemos con Él. Si tú le dices, no me perdones, Dios, no me perdones si yo no perdono a alguien más, Dios lo respeta. Él te quisiera perdonar, por supuesto, pero tú ya has hecho un trato con Él y le has dicho a Él, no quiero aceptar tu perdón si es que yo no perdono al otro. Y es verdad, porque si nosotros no aprendemos a perdonar al otro, nos cerramos para que los demás nos perdonen. Es algo lógico, es algo consecuente. Y por ello, en la medida que perdones al otro, en esa medida vas a experimentar la misericordia de Dios. Que vas a confesarte y no experimentas misericordia, que vas a un momento de oración, de penitencia y no has sentido, o por lo menos experimentado de alguna manera, la misericordia y el perdón de Dios, pues entonces quizá es tu culpa, porque tú no estás perdonando al otro. Y quinta petición: no nos dejes caer en la tentación. Ojo a esto, que no estamos diciendo que no hayan tentaciones en nuestra vida. Es más, San Agustín dice que si no tenemos tentación no podemos ser más fuertes. Y si no somos más fuertes en esta lucha, no podemos ganar la victoria, porque no hay ninguna guerra que luchar. En consecuencia, benditas tentaciones. Pero lo que estamos pidiendo aquí, lo explica San Agustín, se puede entender de dos maneras. La primera es que no nos deje caer en una tentación que sea más grande que nosotros no podamos soportar. Es decir, que le decimos al Señor, acepto las tentaciones, pero las que yo pueda soportar. Primera interpretación. La segunda es, no nos dejes caer en la tentación, es decir, la tentación puede venir, pero que yo, ante ella, se puede decir que la brinco, la salto, que me voy por un lado, que no caigo en ella, es como una trampa, no caigo en la trampa, aun cuando está delante de mí, sino que doy la vuelta, o la salto, o lo que sea hago, pero no caigo en ella aun cuando esté delante de mí. Eso significa que no nos deje caer en la tentación. Listo, queridos hermanos, quisiera ahora, yo sé que es un poquito extenso, sin embargo es muy, muy importante para nuestra formación, decir dos detalles más en relación a lo que ha pasado últimamente en relación al Padre Nuestro en nuestra iglesia. Digamos brevemente esto. Primero, que el Padre Nuestro en italiano y en francés ha sido recientemente cambiado, porque se estaba rezando el final del Padre Nuestro de una manera un poco errónea, ¿no? Se estaba diciendo que Dios estaba permitiendo a las personas que caigan en la tentación, o sea que le estaba como empujando, ¿no? Y ese no es el sentido. Un padre bueno más bien protege a sus hijos, y si es que permite una tentación, es Él el que les va a dar a esos hijos la fuerza necesaria para no caer en ellos, ¿no? Entonces se cambió esta pequeña forma de entender tanto en italiano como en francés. En español la oración continúa como siempre, ¿no? Y si tienes algunas dudas, por ejemplo, de cómo se reza el Padre Nuestro en la misa, de cómo se tiene que entender las palabras, por ejemplo, en los cielos o en el cielo cuando rezas el Padre Nuestro, te invito a ver los videos que ya he subido con anterioridad sobre estos temas, que justamente el día de hoy los voy a poner primeritos para que tú también los puedas ver y compartir. Vamos a pedir ahora la protección de la Santísima Virgen María ante las tentaciones, ante el mal, y también su inspiración para orar como ella. Ella tenía la oración perfectísima. Nosotros queremos aprender de ella.
Hija predilecta del Padre, enséñanos a llamar Padre a nuestro Dios, como tú lo harías en nuestro lugar. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recuerden que esas predicaciones no son para entretenimiento, sino para formación. Compartan, denle me gusta, comenten. Recuerden que eso está ayudando muchísimo a la evangelización en las redes sociales. Ya me estoy trabajando. Hasta